Bien, amigos, seguimos en su agenda económica, conversando con Jean Alain Rodríguez, quien es el director ejecutivo del Centro de Exportación e Importación de la República Dominicana. Léase, CIRD. Nos quedamos en cuál era el producto principal de exportación. Lo interesante de cuál es el producto principal de exportación nuestro es sobre todo la sorpresa de que no es ni uno de los productos tradicionales que nosotros hoy en día tenemos, ni tampoco los que verdaderamente tenemos un mayor potencial. O sea, no es mango, no es aguacate, no es piña, no es plátano, no es melón, no es plátano. Es dispositivos médicos. Ah, sí, sí, es cierto. Sí. Los catéteres. Sí, sí. Ese pequeño tubito representa casi un 7% de nuestras exportaciones. ¿Y eso no es zona franca en esa parte? Sí, eso es zona franca. Sí, zona franca. Pero démonos cuenta de todo el potencial que todavía hoy en día nos queda, donde hay una cantidad de nichos de mercado que no están siendo explotados y que estamos entonces haciendo precisamente ese trabajo, y ese es el reflejo de ese aumento que hemos visto abismal de nuestras exportaciones, colocando nuevos productos en nuevos destinos. A modo de ejemplo, se está trabajando hoy en día para llevar plátanos a Nueva York. Sí. Todos esos plátanos que nosotros veíamos en el Mundial, esos plátanos no eran dominicanos. Y ya hay un mercado totalmente identificado. El Mangú Power. El Mangú Power. Se convirtió en una marca país. Eran de otros países, panameños, nicaragüenses, costarricenses. Pero ahora estamos trabajando a través de un acuerdo que hicimos con la Asociación Nacional de Supermercados. Sí, lo vimos. Que realizan compras por 8.000 millones de dólares. Son muchísimos. Hicimos un acuerdo de alianza estratégica y ya estamos trabajando, identificando los productos, haciendo estudios de mercado, de manera tal que esos productos sean en primera línea pues adquiridos por ellos, por toda la asociación. Y ya ahí hay un canal. Nosotros identificamos acá a los productores, nos asentimos de la YAT, que es sector privado, de manera tal que haya una sinergia total, sector privado, gobierno y por supuesto sector privado e institucional en Estados Unidos. Jan, hay un tema ligado con las exportaciones que a mí me parece ahora como que es sintomático, pero porque no me cuadra. Y no es porque yo no dude en las cifras, sino que al salir American Airlines de dos segmentos de aquí a Nueva York y de aquí a Puerto Rico, dos rutas, y salir Iberia de la parte de Europa, yo oí a algunos productores o exportadores diciendo que tenían un serio problema de disponibilidades, porque no tenían espacios, que los aviones inclusive que iban a sustituir esas dos líneas no eran aviones de cabina ancha y que íbamos a tener un problema de transporte. Y que eso iba a generar un problema de que íbamos a exportar menos. Lógicamente, eso estamos hablando de que casi comenzando el gobierno de Danilo Medina. O sea, y estoy viendo ahora que la cosa es al revés. Para ver qué ha pasado, porque ellos decían que le estaban pidiendo, creo, que al gobierno que le facilitara un avión, para que eso sea un avión de República Dominicana que llegue para exportar esos productos. ¿Qué pasó ahí? Bien. Primero, es importante distinguir el porqué de la clausura, digamos, de esas rutas. Y es que no responde a un tema ni turístico ni gubernamental, sino sencillamente a una política interna comercial temporal de esas líneas aéreas. Es importante, temporal. Totalmente temporal, y así incluso yo mismo estuve en contacto tanto con el presidente de American Airlines como con el presidente de Iberia, tratando de entender el porqué, y nos hicieron razonamientos y planteamientos de negocios que son válidos. Las rutas largas o ciertas rutas son costosas. Y no fue un tema de República Dominicana, sino un tema que incluyó Puerto Rico, Cuba, inclusive, y otros destinos que no le era rentable. Inmediatamente el señor presidente pues tomó medidas correctivas y él mismo logró que Air Europa pues supliera esas rutas en muy buena gran medida, de manera tal que el tema del turismo pues no se viera afectado en lo absoluto. Las rutas ya de Nueva York y Puerto Rico estaban siendo ya cubiertas por otras líneas y ya tenemos todavía hoy 7, 8, 9 vuelos diarios en diferentes aeropuertos que van hacia Nueva York. Pero no podemos tampoco desconocer que hay una realidad, y es que, tal cual tú decías, tal cual productores han manifestado, exportadores, pues esos aviones, los de exclusivamente República Dominicana, Nueva York, pues eran lo que llamamos de barriga ancha, que son aquellos aviones que al interior tú los reconoces porque tienen dos pasillos y no solo un pasillo. Y ahí ciertos tipos de paletas pues se transportaban.
todavía hoy sigue exportándose a través de otras líneas aéreas, pero hay ciertos tipos de paletas que solamente encajan dentro de estos aviones. El gobierno ha tomado medidas, se encuentra en el proceso de tomar medidas, que todavía eso no ha afectado sustancialmente por un tema estacionario. Un tema que todavía no ha llegado a la estación de mover esa cantidad de mercancía y que fue hace apenas un mes. O sea, que el tema estacional también nos beneficia porque no tenemos por el momento muy poco, pero sí ya dentro de pocos meses vamos a requerirlo y entonces estamos trabajando desde el Centro de Exportación e Inversión, pues estamos identificando, conversando con distintas líneas aéreas para suplir eso, la Presidencia de la República y también la YAC colaborando a esos fines. Ahí mismo en ese tema, para que no se me vaya la idea, con el tema de cuando se manejó, y me parece muy bien de que ustedes hayan hablado con los ejecutivos de American Airlines y de Iberia, la pregunta es, y lo dije en el programa, es si el gobierno no vio la posibilidad de que quizás convenía ayudar, subsidiar, aunque aquí no se puede hablar de subsidio, pero yo digo porque recuerdo que en unos años Iberia iba a hacer lo mismo en Costa Rica, iba a retirar su ruta. Y el gobierno de Costa Rica y el aeropuerto, que era privado, costearon parte de lo que ellos entendían que era una pérdida en su ruta para que no se fuera. ¿Eso no se consideró o no era una opción? Yo conversé con ellos sobre las posibilidades de facilitaciones y ver qué podía plantearse, pero ya era una decisión tomada de negocio que por más simple que fuera la solución, siempre iba a ser más simple para la República Dominicana compensar con otras líneas temporalmente. O sea, de nuevo, no nos hemos visto afectados en cuanto a cantidad de vuelos, solamente está el tema de esporádicamente algunos tipos de paletas, pues transportarlo, y eso se resuelve con un avión una vez a la semana de carga que haga un traslado, incluso aquellos que enviamos hasta Canadá, pues hasta lograr que hagan una parada en Nueva York y así se sube al mercado. Y no podemos obviar una realidad. American Airlines está todavía en capítulo 11 en los Estados Unidos. Claro, Iberia estaba en la ley de quiebra, o sea, en Europa, o sea, que era un asunto de negocio. American hizo una alianza ahora con, creo que US Airways. Hicieron un gran merge que todavía no está tan aprobado y cambió su eslogan y todo eso. O sea, hay un problema de negocio que no era un problema del país, ni un problema del destino. Absoluto. Está bien. Hay varios temas importantes que queremos abordar, pero no quisiera entrar en otros temas sin que nos aclares algo que a mí me interesa muchísimo. Hemos tratado en Agenda Económica, sobre todo con el área de las visitas del presidente y las promesas a financiamiento de proyectos agropecuarios. Tú mencionabas una unidad de seguimiento de promesas, cumplimiento de promesas. Una de las preguntas que nos hacemos, bueno, por ejemplo, ya el presidente tiene ya una periodicidad con este tema, ha visitado ya, ha utilizado unos 20 y pico de domingos con esto y sigue. Y seguirá porque hay un presupuesto para eso contemplado dentro del presupuesto nacional. Creo que entre 4.000 y 5.000 millones para este año. Pero uno se pregunta, ¿dónde fue el presidente la primera vez? ¿Qué ha pasado? O sea, los productores de jengibre sembraron jengibre, han cosechado jengibre. Han recibido financiamiento. O sea, ¿qué ha pasado? Apoyo. Ya. Esto es muy importante porque quizás ustedes, como unidad que da la cara. De seguimiento, como dicen. De seguimiento, deberían de informarnos, o sea, de que la gente sepa y vea, porque cuando tú dices, bueno, fueron, otra vez fueron y llevaron dinero. Y lo ve, cuando van, lo ven en los que están allá. Los regionales. Exacto. Pero los que estamos aquí no vemos. Dicen, mira, el presidente fue allá a San Juan, por decir, y ya no volvieron más. Pero los que están ahí están viendo que siempre hay un equipo de seguimiento trabajando y se ve el progreso, pero normalmente aquí no lo vemos. El bienestar que va a recibir la República Dominicana va a ser significativo gracias precisamente a esos proyectos y a esa visión del presidente. Primero que tenemos que tomar en cuenta que se trata de producción agrícola, ya sea para consumo local o para exportación. Él lo hace en sentido general. Y el promedio de tu poder sembrar, de tu poder cultivar y de tu luego poder vender e incluso cobrar es de 18 meses. Promediando. Hay algunos rubros que tú puedes lograr lo que sean en forma más anticipada, otros te toman un poquito más de tiempo. En la mayoría de los casos ya se ha comenzado a desembolsar, o en una muy buena parte, ese financiamiento. Pero es un financiamiento realizado de forma organizada. No es que el presidente llega y hace una repartición. Él coloca una disposición, pero todo luego de eso ya viene seguido de un proceso para garantizar que esos fondos pues sean colocados en una producción.
no sean utilizados en deuda, sino que sean en producción, en maquinaria, en asistencia técnica. Y entonces todo eso pues conlleva una etapa de organización, donde de nuevo participan diversas instituciones, desde el Banco Agrícola, el Ministerio de Pymes cuando se traten, o el Viceministerio de Pymes cuando se traten de pymes, en el CIRD cuando se trata de exportación, y así un sinnúmero de otras, las cooperativas también en la parte de ayuda a organizarlo, porque no se va donde un productor, normalmente sobre un rubro, un grupo de productores. Y esto en algunos casos, como por ejemplo el jengibre, pues sí se han hecho desembolsos, sí ha habido aumento del cultivo y sí, prontamente nosotros vamos a comenzar a ver ya ese resultado. En algunos casos, como por ejemplo el plátano que tiene, el guineo, el banano, que tiene un menor tiempo de producción, ya podemos comenzar a ver cosechas, porque todavía es mucho menor y ya incluso comenzamos a ver aumento en las exportaciones. Pero el presidente no solamente se limita a un tema de exportación, sino es un tema de dinamismo de la economía, sino que también procura y dice busquemos mercado interno. La parte de promoción del país. Inmediatamente coloca y dice comedores económicos y viene ya los encargados del comedor económico, el mismo gobierno inclusive, que es el mismo gobierno, Plan y se social. convierte en comprador de esos mismos productores, de manera tal que desayuno escolar, o sea, va integrando un sinnúmero de temas, y es por ejemplo el caso del casabe. Nosotros tenemos un potencial enorme del casabe, y ya en el tema del casabe estamos hace apenas un mes que el presidente estuvo visitando los productores de casabe. De Monción, y ahí estuvimos, incluso yo me apersoné en Monción luego de la visita del presidente junto con una comitiva que dirige el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el ministro Peralta. Pues allá estuvimos coordinados por él y cada uno asumió un rol que ya estamos trabajándolo. Bueno, en el caso del casabe, de hecho, habíamos ido antes. Ahí va una pausa, pero brevemente, antes de la pausa, en un minuto nada más, ahí, riesgos, por ejemplo. Riesgo de los problemas ciclónicos que tenemos, con esa producción que tenemos, que estamos planificando. Se supone que hemos hablado de un seguro agrícola, si eso está funcionando, si esas plantaciones se están haciendo en áreas que pueden ser más seguras. ¿Qué de eso? Esas son etapas que van a venir agotándose dentro de este plan de gobierno. Y dentro del plan de gobierno hay no solamente la parte del financiamiento que se está dando, sino que va a haber un fortalecimiento de ese financiamiento a través del Banco del Exportador. Y también pues vienen otros sistemas pues crediticios y de aseguración precisamente a esos fines, que podemos desarrollarlo más adelante. El banco de nosotros. Ese es el banco. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Claro.